Veronica is a doctor for the program of inclusion, and also she is from the University. También es autora de una propuesta de bienestar que invita a enfocar las políticas desde el bienestar individual al bienestar colectivo. She is also the author of a proposal for individual and collective well-being. Y es editora del libro Convivir Mejor Juntos, recursos, estrategias y propuestas de estudiantes para la prevención del bullying desde la sala de clases. And she is also the editor of a book called Better Together, with resources, strategies, and proposal for an environment of bullying. Su presentación se titula Hacia una conciencia inclusiva, claves desde la investigación y la acción basada en evidencias. Her presentation is called Towards an Inclusive Environment, Keys to Include Action Based on Evidence. Bien, damos la cordial bienvenida a Verónica. Verónica, adelante por favor con tu presentación. Verónica, the floor is yours. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Prefiero ser yo misma mi propia intérprete. Hello everyone. Hello, good I'm sorry, Veronica, I'd rather be my own interpreter. Thank you. Perdón. Bienvenidas a todos y todas. Esta presentación tiene por objetivo poder compartir con ustedes algunas claves desde la investigación y también desde el papel que yo juego junto al equipo PACES de la Universidad Católica Valparaíso, trabajando en prácticas basadas en evidencia para mejorar la convivencia escolar. Hello everyone, this presentation is just to share with you some clues on research and also the learnings from the actions that we have done on advancing towards an evidence-based approach for improving school climate. La presentación tiene que ver muy directamente con el objetivo del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva que yo dirijo, que busca avanzar a una educación inclusiva en sentido amplio, garantizando el derecho a todo niño, joven a pertenecer a una escuela, a sentirse parte de su establecimiento, sintiéndose protegido, cuidado, sin que condiciones económicas, cognitivas, religiosas, étnicas, etcétera, puedan considerarse barreras, ¿cierto?, para su acceso, permanencia, participación. This presentation and the work that we are doing is directly linked to the Center for Research in Inclusive Education that I lead, and that seeks to advance towards an inclusive education, inclusive meant in an ample and a wide sense, following UNESCO's call to guarantee the right to education. Entonces ahora le voy a mostrar un poco la evidencia científica acumulada desde nuestros equipos de investigación en convivencia escolar e inclusión educativa. I'd like to share with you some of the evidence that we have accumulated throughout the years regarding bullying, school climate, and inclusive education. Lo voy a hacer un poco muy brevemente desde el relato, ¿no? En general en los países anglosajones no se habla de convivencia escolar, sino de clima escolar. Hay una discusión desde los países de América Latina de que no es lo mismo. Por cierto, cuando se mide a través de las pruebas que tenemos disponibles, por ejemplo, a través de los cuestionarios que acompañan CIMSE, sabemos que, y así lo han mostrado diversas investigaciones que nosotros y otros equipos han liderado, que el clima escolar es un factor protector, en el sentido de que contribuye a explicar los efectos en exclusión escolar
entendidas como prácticas de disciplina punitiva. Hay un proyecto de investigación Fundación en curso que yo dirijo. También contribuye a explicar la asistencia o la inasistencia o la desasistencia progresiva, elementos como la victimización entre pares y también el rendimiento académico. So we know that although school climate and convivencia escolar are theoretically different constructs, as some of the Latin American scholars pose, when measured through the national measurement systems that we have, which is questionnaires that accompany the Simpson National Test, we know that school climate is an important contributing factor to explaining school exclusion, for example, punitive disciplinary measures, for explaining inattendance, for explaining bullying and peer victimization, including cyberbullying. And it also is a contributor to explaining the variance in academic achievement. Acá hay algunas investigaciones ya publicadas que guardan relación con esto. Estas investigaciones van mostrando básicamente qué. So those were some of the articles that our team has published regarding this issue, and which allows to share with you that the main findings are: el clima de aula influye en los niveles de agresión escolar, que un clima escolar y de aula positiva compensan los efectos perjudiciales de género y de nivel socioeconómico, en el rendimiento de los alumnos, por ejemplo, matemática, que es lo que está publicado, pero también sabemos que es así para lenguaje, para ciencias y otras asignaturas, que las relaciones negativas entre profesores y entre estudiantes están asociadas a la exclusión educativa, y que las estrategias que enfatizan la relación en el aula realmente son parte importante de las políticas de prevención de abandono escolar. So the evidence accumulated allows sharing with you some of our main findings. For example, the role of classroom climate and of school climate in compensating the compensation effects regarding the negative effects of SES and gender on students' achievement measures, that negative relationships between teachers and students, as well as negative relationships between teachers, are a contributing factor to explaining dropouts, for example, and that the strategies that on the contrary emphasize positive relationships between students and between students and teachers within the classroom and outside of the classroom are an important factor in preventing students dropout. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido durante la pandemia? Un estudio reciente que ha sido realizado por el CIA en conjunto con la PUC y que va a ser presentado en sentido más amplio en un seminario del Observatorio de Trayectorias Educativas la próxima semana, muestra que durante la pandemia, si comparamos pre-pandemia a pandemia actual, 2019 versus 2022, este gráfico muestra el porcentaje de establecimientos que presentaron mayores niveles de violencia, de la perspectiva de los adultos de la escuela, no de la perspectiva de los estudiantes, sino que se refiere a la percepción que tienen los directivos de que ha habido mayor niveles de violencia entre estudiantes. Lo que este sistema monitoreo va mostrando es que en todos los tipos de dependencia se presentaron mayores niveles, sobre todo en el sector particular subvencionado, y si ven ustedes ahí hay un descenso en el porcentaje de establecimientos a nivel, la línea gris, ¿no? Que es como que hubo una alza, un pico y después disminuyó, que también es algo que habría que indagar cómo es que eso va ocurriendo. Y por parte de los apoderados nuevamente se repite una situación que puede ser más preocupante en el caso de los establecimientos particular subvencionados y particular pagados. En relación al bienestar socioemocional, acá hay diferencias que, si bien pueden ser explicadas por por tipo de dependencia, en realidad este gráfico muestra que están altamente diferenciadas por la edad de los estudiantes. La línea amarilla muestra a los estudiantes de enseñanza media. Ellos son los establecimientos que reportan que ha habido peores niveles de bienestar socioemocional, se refieren sobre todo al caso de educación media. Ahora, eso está marcado en un contexto que hemos llamado desde 2 o 3 fondos, decir, que han venido en sucesión, un contexto punitivo de la política educativa. Ese carayita muestra que en realidad los profesores durante la pandemia no estuvieron sentados tranquilos y relajados,
Por el contrario, hicieron mucho para compensar las brechas, por ejemplo, en la tecnología, en el acceso a la tecnología digital, que permitió, que explica también diferencias en los niveles de aprendizaje, y que también explica el que las condiciones laborales tampoco estuvieran suficientemente igualadas, ¿cierto?, entre dependencias en nuestro país. Pero a eso se da en un contexto de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación que pone en tensión las posibilidades de avanzar hacia estrategias de disminución de violencia escolar y bullying, y de mejoramiento y promoción de convivencia escolar, de bienestar socioemocional desde una perspectiva individual y colectiva. En tanto tenemos, y acá vi que hay personas participantes de la Superintendencia de Educación, nosotros hemos compartido estos resultados con ellos, con la Agencia de Calidad. Nos parece que es necesario avanzar a una modificación del sistema de aseguramiento de la calidad para que se transforme en su conjunto en un sistema que ofrece apoyos y no que ofrece zanahorias y garrotes, ¿no?, estímulos y recompensas en función de un modelo muy económico de la política educativa. ¿Por qué digo eso? Porque nuestros estudios cualitativos también van mostrando que hay un alto nivel de judicialización de la convivencia escolar. Entonces ahora se me olvidó traducir, me voy para atrás. The context is that there's been a rise in the levels of school violence between 2000, pre and post-pandemic. We see that it's been especially in private subsidized schools, which is similar to the charter schools, and that it's also been present in mostly or to the utmost in high schools. We should look at these findings in the context of a punitive environment, and that's framed within a high-stakes testing system, and that is legally set up through a national quality assurance system guaranteed by a law of educational quality assurance that has a superintendent, which and an agency that have that provide the high stakes consequences on the standardized testing system. And this provokes a lot of effects for teachers and for teaching instructions, and for the possibilities of gearing the public policies towards strategies that may allow a diminishing school bullying, and also augmenting the possibilities of students thriving, of students being able to perceive a better school environment and a better well-being. We say this because our qualitative studies have been continuously demonstrating a judicializing effect of convivencia escolar, where school principals and school staffs are placed to be understood as judges, and students as and the parents as someone who have to defend. Some cases that we study qualitative are very similar to the court of law. La judicialización de la convivencia escolar, este artículo ustedes lo pueden encontrar en internet, da cuenta de esta idea de que hay efectos sobre las posibilidades de avanzar a un sistema de mejoramiento de la convivencia escolar donde el SAC realmente restringe las posibilidades. Hay unos casos que nosotros estudiamos que dan cuenta de una suerte como de corte, ¿no? O sea, de juicio que se hace y al que están de alguna manera forzados los equipos directivos ante la necesidad de mostrar un alto nivel de evidencias para demostrar que los protocolos se cumplen y que hay debidos procesos, etc. Ahora, frente a este escenario, ¿cuáles pueden ser algunas orientaciones claves basadas en evidencia que quisiera compartir con ustedes? Within this context and considering these antecedents, what are some of the key orientations based on evidence that we would like to share? El primero es la idea de que el bullying o la violencia escolar y las posibilidades de mejorar la convivencia escolar deben ser pensadas de una manera multinivel, es decir, que si solo atacamos la punta del iceberg, vamos a generar un sistema de mantención de la paz, pero de una paz muy efímera. Si no avanzamos hacia formas más resolutivas
ideológicas de resolución de conflictos que requieren el desarrollo de habilidades socioemocionales, y ahí hago el guiño con lo que viene después, que presentará seguramente Roberto Parada. Y si no bajamos a las condiciones más estructurales, al contenido de las discriminaciones que son expresadas a través de las formas de violencia, ya sea entre pares, o entre adultos de la escuela, o entre adultos y estudiantes, entonces no vamos a poder avanzar a formas que permitan una convivencia escolar y un bienestar más sostenible en el tiempo. One of the main efforts is to advance towards a comprehension of school violence and school convivencia escolar that allows for a multi-level approach where a peacekeeping system of only containing, where behavioral or emotional containment will work for peacekeeping, for keeping the peace, but for a short while. If we don't advance towards more dialogical and conflict resolution strategies that involve the development of social emotional skills, and I'm sure Roberto Parada will talk about this, then we won't be able to address the contents of the discriminations that are expressed in the different expressions of violence between students, but also between adults in the schools, as well as between teachers and adults. Esto se conoce en el mundo internacional como los modelos o los enfoques de escuela total. This is known worldwide as whole school approaches. Es decir, la posibilidad de estructurar y gestionar la convivencia escolar, evitando una atención individualizada como el mecanismo preponderante. This is a whole school approach, means a multi-tiered approach where we intentionally try to avoid specific one-to-one individual attention of highly disruptive students or highly emotionally unstable students as our utmost first-hand strategy, because that will not solve the problem, porque eso en realidad no resuelve el problema a mediano y largo plazo. Requerimos de un sistema multinivel que contenga una mayor proporcionalidad de tiempo y espacio de nuestros recursos humanos, es decir, equipos de convivencia escolar, apoyos psicosociales, fortaleciendo las comunidades escolares con foco en el bienestar de las escuelas, con acciones de identificación de algunos estudiantes, cursos, si eres sostenedor de algunos establecimientos que requieren apoyo focalizado, que es lo que está en el nivel 2. So this multi-tiered whole school approach calls for a universal promotion that is geared towards the whole community, and that allows identifying some students or some classrooms, or even if you're a school administrator, some schools that will need focalized support. Esto está alineado con la Política Nacional de Convivencia Escolar y con las bases curriculares, que son nuestras normativas legales en Chile. No voy a entrar en detalle. And this is aligned with our national policy on convivencia escolar, as well as with the Chilean curriculum. I won't go into detail. Esta idea ha sido registrada, digamos, y difundida, como señalaba Claudia, en este policy brief del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. And these ideas have been socialized through a policy brief that you see on here, and that was commented also by Claudia. Y por último, me gustaría mostrarles algunos recursos educativos basados en esta idea de enfoque escuela total y que específicamente se corresponde con el nivel de promoción, nivel 1, y de prevención de apoyo focalizado, nivel 2, y que hemos desarrollado dentro del equipo PASES. I will end by showing you some resources based on evidence-based approaches following the multi-tiered approach that allow school staff and teachers to have local educational resources for level 1 and level 2 support. También me gustaría recomendar un documento de Roberto Parada que seguramente también va a presentar en esta línea. I'd also like to add some of the very important material that Roberto Parada is also working on in Australia. Este es un libro que se llama Convivir Mejor Juntos, que elaboramos junto a Mara Sapon-Chevin y Álvaro Ayala, y que publicamos hace un par de años. This is a book that we elaborated with Álvaro Ayala and Mara Sapon-Chevin a few years ago.
Este libro, lo que en realidad es el resultado como recurso didáctico, pedagógico para ser utilizado por profesores de un concurso abierto que hicimos en la región de Valparaíso, donde le pedimos a estudiantes responder mediante dibujos, canciones, poemas, videos, lo que quisieran, a la pregunta ¿qué puedo hacer yo? O ¿qué podemos hacer nosotros? En la pregunta, perdón, para mejorar la convivencia escolar. Now this book is the the outcome of a contest that we did in the region of Valparaíso, where we asked students, K-12 students, to answer the questions, what can we do to improve school climate? Through videos, through drawings, through storytellings. Y esos afiches están disponibles en la página web de Paces, paces.cl/recursos. Y les voy a mostrar muy brevemente en qué consiste. Este, por ejemplo, es un cuento corto de un estudiante del Colegio Arauco de Quillota. Llevaba meses en ese curso, no tenía muchos amigos por culpa de su carácter introvertido. Y sin quererlo se había convertido en el juguete de unos agresores. So this is a short story produced, created by a student from Colegio Arauco, Quillota. This is a municipal school in Quillota, region of Valparaíso. It says, I've spent months in school, in this classroom, I didn't have many friends. El texto es una producción lingüística, ¿cierto? Hecha en primera persona por un estudiante. No sabemos obviamente si se refiere a sí, si se refiere a otro, o sea, no es autobiográfico necesariamente. Otro dibujo nos muestra la idea de todos somos diferentes por la no discriminación de distintas formas de pensar, fue el título. This is this is a drawing entitled non-discrimination, towards non-discrimination and to have different forms of thinking. Nosotros transformamos utilizando estos materiales producidos por los estudiantes en una propuesta educativa con un currículum que pueden seguir los estudiantes con algunos énfasis importantes. En este caso, por ejemplo, de ser aliados activos. So we constructed a short curricula that could be used by teachers in the classroom in order to address level 1 and level 2 support. It can also be used by professionals inside the schools. Hay 10 principios claves, por ejemplo, sobre cómo enseñar competencias socioemocionales. You can find 10 key approaches to teaching and developing social emotional competencies. Y ahí en el fondo es una guía para que el profesor pueda utilizarlo dentro de una asignatura. Hay algunas sugerencias de cuáles asignaturas, con qué objetivos, una breve fundamentación teórica, y ahí entonces inician las actividades. ¿Qué puede hacer en una hora pedagógica con los estudiantes? Luego, ¿cómo puede continuar ese trabajo con una siguiente actividad? Y cuáles son los objetivos de aprendizaje transversales relacionados. So this curriculum takes the production of the students and it transforms it into a didactic sequence that a teacher can use in his or her classroom in a specific given course. And it provides 2 activities that can be done, performed by the teachers with specific objectives and aligned with the Chilean curriculum. Y acá hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos, yo les estoy mostrando las producciones, digamos, el currículum basado en las 2 producciones que vimos. Y dicho eso, aprovecho de agradecer a Sergio Sálamo, que está aquí presente, y que nos ayudó también con la pedagogización y la idea de la curricularización de la convivencia escolar, que es la idea central y final que quisiera yo compartir con ustedes. Tenemos que dejar de hacer atenciones individuales o talleres únicamente como estrategias principales y debemos avanzar a un enfoque escolar total. So I would like to thank Sergio Sálamo, who is, I see he's here present, because he helped us with the curricularization of our proposal. And that's my final suggestion and recommendation. We need to approach school climate from a pedagogical approach and embrace a whole school approach. Thank you. Muchas gracias, Verónica, por tu valiosa presentación y flexibilidad al poder hacer esta traducción simultánea. Thank you, Veronica, very much for Sí, los materiales están your disponibles. valuable presentation.
and the flexibility in doing this dual presentation. Les recordamos a quienes se están integrando a este seminario virtual que tuvimos una dificultad técnica con la plataforma, por lo que la interpretación simultánea no la pudimos realizar. Es por esta razón que están escuchando un audio simultáneo en el mismo canal de español y luego de inglés. I would like to remind all of you coming into this session that we encounter a technical difficulty, and that's why we are listening to the interpretation on the same channel. And this is the reason why. Bien, pero no quiero dejar de saludar que tenemos nuestro público habitual, nos están saludando desde Buin, Calera de Tango, Concepción, Graneros, y como siempre también desde otros países como México, Argentina. I would like to say hello to everybody here in this session. As usual, people from Buin, Calera de Tango, Concepción, cities in Chile, and as well from abroad, from Mexico and Argentina. Y por supuesto también desde Australia, porque les recuerdo que este seminario virtual ha sido organizado por Formación en Movimiento de Fundación Chile con la Universidad de Western Sydney. Es por eso que estamos también haciendo este esfuerzo de hacer la traducción en inglés. And of course, people from Australia, because this seminar has been organized by Formación en Movimiento, Formation in Movement from Fundación Chile, with the support of Western Sydney University, and that's why our efforts with the interpretation. Vemos en el chat que tenemos muchas preguntas en relación a si esta presentación tan interesante de Verónica López va a poder estar, será enviada, o si este video va a quedar grabado. We see many questions about the interesting presentation from Veronica, whether you will have access to the presentation or whether will it be recorded. Vamos a subir el video al YouTube de Educar Chile. We will upload the video to our YouTube channel of Educar Chile. Y también en las redes sociales de Educar Chile. Entonces ahí ustedes van a poder revivir nuevamente esta presentación de Verónica. And also to our social media. And that way you may review and relive this presentation made by Verónica. Bien, ahora vamos a continuar. Voy a presentarles a nuestro segundo expositor, el doctor Roberto Parada. We will continue now, and I would like to introduce our next presenter, Dr. Roberto Parada. Roberto es profesor senior de Desarrollo, Bienestar y Comportamiento de Adolescentes y Estudios Pedagógicos en la Western Sydney University. Roberto is a senior professor for development, well-being, and behavior in teenagers and pedagogical studies from the Western Sydney University. Su presentación se titula La importancia de establecer normas y utilizar el cuestionamiento para crear relaciones positivas en los ambientes de aula. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quería introducirme en español para explicar la razón por la cual van a necesitar un intérprete conmigo. Yo soy uno de sus compatriotas que ha vivido en Chile, que dejó Chile hace ya muchos años, más de 40 años. Y lamentablemente, no, a pesar de poder hablar en español en una forma más casual, mi español, cuando se refiere a cosas técnicas como lo que vamos a hablar hoy, como que algunas veces me falla. Así que por mi propia ansiedad voy a hablar en inglés, y con la asistencia de nuestra intérprete y quizás mi colega Verónica también, vamos a poder conversar acerca de lo que quiero presentarles hoy. Pero un saludo a
todos ustedes a través de toda Sudamérica, por lo que parece, desde aquí, desde Australia, donde estamos en la mañana y veo que ya estás en la tarde, así que estamos hablando a través del tiempo y la distancia. Em, voy a colocar mi presentación aquí para ver si es que podemos empezar. Eduardo, ¿puedo hacer Ujú. tu presentación en inglés mientras pones tu presentación en PowerPoint? Okay, English mode now. Okay, With, so mhm. Okay, so today I'd like I to will. okay, Yes, one, I'm two, sorry. three. I'm trying And to that's do your perfectly fine. presentation in English. Okay, so the reason why I need an interpreter is because that even when I am from Chile, I've lived in Australia for over 40 years. So I have a very casual Spanish, but when it comes to technical issues and technical things, I am a bit loose in those terms. So I will need the assistance in English of our interpreter, and I will also invite my colleague Veronica to talk a little bit and make this presentation happen. I would like to say hello to um, Latin America, apparently. And I see that we are talking here even with time and distance restrictions. And I will do my presentation now. And this is part one. So let's switch to English and let's go. Okay. Well, the presentation for today has a lot to do with what you experienced when you saw my name and you were hoping that I would speak in Spanish, actually. Mi presentación hoy en día tiene mucho que ver con lo que pudieron haber pensado al ver mi nombre y creer que iba a ser mi presentación en español. When you saw my name, you probably expected that the presentation would be by a very Chilean person and very significantly in Spanish. There was an expectation that psychologically you felt about that. Al ver mi Right? nombre, me imagino que esperaron a alguien muy chileno y alguien que iba a hablar en español. Y eso claramente es una expectativa, es un aspecto psicológico de lo que creyeron. When our expectations are not met, we experience a form of psychological distress, let's call it, or at least psychological questioning. And we find ourselves that it's more difficult to predict the environment that we're in. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, entramos en un tipo de nerviosismo o quizás incluso cuestionamiento que nos hace difícil predecir lo que va a ocurrir en el ambiente en el que estamos. This is why the topic that I have for you today is in relation to establishing these expectations within the classroom and the school. And following my colleague, I would say that this takes into account that you will be doing this across multiple levels, across various parts of your school. Right? Y esa es la razón por la que el tema de hoy dice relación con las expectativas dentro de la sala de clases y la escuela. Aquí con mi colega veremos que quizás esto se hará en distintos y multiniveles dentro de la escuela. The setting of expectations is often misunderstood and also is neglected by schools because they believe that they are a simplistic way, or sometimes it goes against the school because they believe that it's a way of controlling students. And today I want to perhaps challenge those beliefs about the setting of expectations.
El imponer expectativas muchas veces es malentendido e incluso puede ser pasado a llevar por las escuelas, viéndolo de una forma simplista, ya que es una manera de controlar a los estudiantes. Y hoy me gustaría desafiar estas creencias con respecto a la creación de expectativas. All of us work from expectations, whether those expectations are explicit or implicit. When we function in any environment, we read that environment for those expectations and then behave according to the expectations that the environment is giving us. This is particularly important for schools because of the fact that we have an incredible number of people all working within one single environment. Todos trabajamos con expectativas, ya sean explícitas o implícitas. Y al hacerlo, nosotros tratamos de leer el ambiente y actuamos según las expectativas entregadas. Y esto es muy cierto para las escuelas donde hay muchas personas trabajando en un solo ambiente. En la mayoría de las veces lo que se hace es que gente, en particular, I'm in Spanish mode now, my apologies. What often happens is that people who behave, so people who have expectations which are consistent with a positive environment, behave as such, but they expect that other people just know those expectations. One of the things that's happened with COVID over the last 3 years is that the usual way in which classrooms and society ran have been significantly disrupted over at least 3 years. And this has also disrupted the expectations, the social expectations that we have about each other. Lo que a menudo sucede es que la gente tiene expectativas que consisten en un ambiente positivo y al mismo tiempo esperan que otros se comporten sabiendo lo mismo. Y algo que ha sucedido debido al COVID en los últimos 3 años es que la manera usual en que nos comportamos ha cambiado por al menos 3 años. Y también han cambiado las expectativas sociales de que tenemos los unos de los otros. Because I'm mindful of the time, what I would like to do is I'd like you to read this next slide in order for us to understand what do I mean exactly by expectations. Ya que estoy muy consciente del tiempo, me gustaría que pudiesen leer esta diapositiva para que pudiesen entender a qué me refiero cuando hablo de expectativas. It's like this. Mm. What do norms What, do? what I want to highlight from these slides is that when I speak about classroom expectations, I don't speak of them as a tool that's just used once, but I speak about them as a tool that can be used in order to address many of the things that my colleague Veronica was speaking about previously. In particular, they can be used at different levels to teach about the way we behave with one another, but not only that, but also to provide a safe, calm way for teachers to provide feedback to students about their behavior.
Lo que me gustaría destacar es sobre las expectativas de la sala de clases, ya que no es una herramienta que usamos una sola vez, sino que hablo de usarla para muchas cosas, como lo decía Verónica anteriormente, para diferentes niveles en los que hay distintos comportamientos. Y de esta manera construir un ambiente seguro y calmado para que los profesores puedan darle una retroalimentación sobre su comportamiento a los estudiantes. The, there's very specific research over the last 60 years as to what makes good expectations in a classroom versus what makes the rules that people usually confuse with controlling people. This is why I'm using the word expectations rather than rules, because they're intended to be used as a teaching instrument. So the rules here are an active process that's consistently being used rather than something to limit and control the behavior of students. Se ha realizado una investigación específica en los últimos 60 años sobre las expectativas que pueden llegar a confundirse con el control. Y es por esa razón que ocupo la palabra expectativa en lugar de reglas, ya que es una herramienta de enseñanza que se usa no para limitar y controlar. So this research has found that there are there's a structure to expectations that work, and there's a structure to the way we use them. And what I want to do now is I want to just quickly go through these guidelines on how to create expectations so that they'll be more efficient and useful in your own school. I'll go through them quickly, and hopefully at the end of the talk, we'll have time for questions. So go ahead. Yeah. Okay. I think I'll move on. Maybe you're on mute. Oh, I'm sorry. Okay. I was muted. Yeah. Esta investigación habla de una estructura específica para las expectativas que funcionan y las que no. Y pasaré rápidamente por las pautas para que podemos usar. Y al final de la presentación tendremos tiempo para preguntas. So first of all, you have to have as few as few expectations as possible, and this means 1 to maybe 4. Second of all, these expectations have to be created with the students. And this is something that's often forgotten about and perhaps not done in classrooms. They have to be created with the students, which means that time has to be allocated within the school at each of the levels to discuss what are the expectations that we have, not only of the students, but the expectations that we have of the school towards the students in order to create a positive learning environment. Number 3, we have to state what the expectations want us to do. Often what happens with expectations is that they are framed in what we do not want the students to do. So don't hit, don't run, don't shout at people, don't swear. But what we actually have to do with expectations, if they're going to be a teaching tool, is to actually state what it is that we wish for all of us to behave like, not what we don't wish to behave like. Stop briefly there. La primera es que debemos tener la menor cantidad de expectativas posibles, quizás de 1 a 4. La segunda se refiere a que estas deben ser creadas con los estudiantes y a menudo esto es olvidado e incluso no se hace y creemos que debe hacerse con los estudiantes, ya que vamos a hablar de lo que se espera de los estudiantes, pero también lo que los estudiantes esperan del colegio. En la tercera, creemos que lo que nosotros, lo que se quiere de nosotros
con esas expectativas generalmente es lo que no debemos hacer, como no correr, no decir malas palabras. Y si la vamos a usar como una herramienta de aprendizaje sobre cómo comportarnos, podemos usarlas de manera positiva sobre cómo sí debemos y podemos comportarnos. The expectations have to be very specific and refer to things that we can actually see. They also have to be displayed publicly. This is particularly important, and often when I go to schools, even when I've visited Chile, the expectations are generally kept in the corner of a room. They're not displayed everywhere, and they're just taken as if everyone knows what they are. It's very important to display these expectations publicly. But most important of all, and again, something that's often not done, and which the research highlights as probably the most important aspect of setting expectations, is that these expectations have to be taught. And this is how they link to the creation of social and emotional skills in young people of all ages. This particular last point applies to all students, irrespective of their age at school. Las expectativas deben ser muy específicas y deben hacer referencia a cosas visibles. Asimismo, se deben mostrar públicamente. Me ha sucedido a menudo que cuando voy a colegios veo que estas normas o expectativas están en una esquina alejada de una sala y solo se asume que se conoce y se sabe qué son. Se deben mostrar públicamente. Y quizás más importante, y lo que nos dice la investigación es que las expectativas o normas se enseñan y es de esta forma en que las podemos enlazar con la creación de habilidades sociales en nuestros estudiantes. The last point is that we also need to link the expectations to their consequences. Now, this is again one of the parts that many schools usually just focus on the punishment that will happen if these norms are not followed. What the research shows is that although that may be one part of what is done, really what also has to be shown is what will school be like the consequence is, in the research is explained much more broadly. What it means is, what will our school be like should we follow these norms? How will it be more peaceful? How are we all going to get on better? How is it going to affect our actual learning? And this is why this has to be done in relation to point number 2, which is when you're creating these expectations with the students, we don't just speak about how you will be punished if you do not follow these norms, but how it will create a positive and relational environment in our schools if we follow them. Many people think that this is just something that is obvious by the norms, but this isn't the case for those young people who find it very difficult to relate to other people. It's not obvious to them why we should behave positively to other people. Y el último punto es que para enlazar estas expectativas debemos conocer las consecuencias. En muchas partes, en muchas escuelas, se enfocan en los castigos si es que estas expectativas o normas no se cumplen. Y lo que muestra la investigación es que lo que realmente se debe mostrar es qué sucede, que en la investigación se mostrará de forma más amplia, qué sucede cuando sí cumplimos con estas expectativas. Cómo sí crearemos un ambiente más pacífico y más llevadero. Y esto es lo que se debe hacer para enlazarlo también con el punto número 1, que no solo nos enfoquemos en el castigo, sino teniendo en cuenta con quienes que las hemos creado con los estudiantes, es posible crear un ambiente positivo si las seguimos. Muchos creen que es obvio, pero no lo es para quienes les es difícil relacionarse con otros. No es obvio lo que es positivo.
As part of this process, one of the recommendations for the research has shown this to be very useful is that when we're teaching the expectations, we actually break them down into what do they look like in different parts of the school. Often the expectations, such as will respect each other, are left up on the wall, and it's assumed that the children know what that looks like in the playground, in the classroom, as we walk to school. But the research shows that, in fact, what we need to do is break down each of those environments and teach the students when we talk about being respectful to each other. This is what it looks like in the hallways. This is what it looks like at the library. This is what it looks like when we're in assembly. And this slide here is an example of how you would teach that to students. You would actually break it down and in a class environment, engage the students in giving their own examples of what would respect look like in each of the places at school and each of the relationships that they have at school. Como parte del proceso, es recomendable que al enseñar estas expectativas se dividan cómo se ven estas expectativas en distintos ambientes. Por ejemplo, debemos respetarnos, pero cómo se ve, nosotros asumimos cómo se ve que los niños, perdón, nosotros asumimos que los niños saben cómo se ve ese respeto en el patio, en la sala de clases, y lo que se debe hacer y lo que se recomienda es enseñar cómo ser respetuoso y cómo se ve ese ser respetuoso en el pasillo, en la biblioteca, en una asamblea, por ejemplo. En esta diapositiva podemos ver cómo separarlo para que podamos construirlo junto a los estudiantes y para que ellos mismos puedan dar sus ejemplos sobre cómo se ve ser respetuoso, por ejemplo. Also, there's been a lot of research as to what to establish expectations for. And often schools establish too many expectations and they don't establish them about things that are actually relevant for the school. So what's been found is that there are very clear guidelines as to what this expectation should be about. Number one, there should be, of course, about what's expected from a classroom management perspective, but that's just only one of the things. Also, there has to be expectations taught and spoken about the kind of work and how you actually begin and start work. Similarly, we also have to try and set expectations as to how we behave with one another. And lastly, each of the different subjects that the students are studying have different expectations. So what the recommendation is that the specific instructions are given for students in relation, for example, to what's expected in chemistry versus what's expected in Castellano versus what's expected in Biología. This is one of the most underutilized aspects of expectations. When they do audits of expectations in schools, most schools purely focus on behavioral components. They do not focus on expectations about learning. Esto también ha aparecido mucho en la investigación y se refiere a para qué se usan las expectativas. Muchas escuelas las usan de manera que no son muy relevantes para los estudiantes y aquí tenemos claras pautas sobre qué hacer y para qué sirven estas expectativas. En primer lugar, es qué se espera del manejo de la sala de clases, pero esto es solo un aspecto. También debe haber distintos tipos de trabajos similares al comportamiento, por ejemplo, en distintas asignaturas, ya que distintas asignaturas requieren diferentes normas y diferentes comportamientos sobre qué hacer, por ejemplo, en química, en lenguaje, en biología. Y quizás este es uno de los aspectos menos usados en las escuelas, ya que las normas y expectativas se relacionan más con el comportamiento que con el aprendizaje mismo.
And again, what I want you, for all of us who are here today, for most of us anyway, we've been successful at school, at least, and we assume that each of the things that we're speaking about now are a given, that people know these things. We then assume that when young people misbehave, that this is on purpose, that they know what the expectation is, and that they're purposely attempting to misbehave. What this approach does is it says, we're not going to assume this. What we're going to do is we're going to teach it to you, and we're going to help you meet these expectations. So now what this does is that it allows the teacher to become someone who assists the student to meet expectations rather than somebody who is there to police the expectations. Y nuevamente, para todos o la mayoría de los que estamos acá, nosotros hemos tenido éxito en la escuela y para esto nosotros queremos darles a entender que por lo general se asume que la gente sabe lo que es una expectativa y una norma y asumimos que quienes no cumplen con estas normas lo hacen a propósito, que saben la norma, saben la expectativa y no la cumplen porque así lo desean. Entonces, el consejo es no asumir y enseñar a los estudiantes a cumplir con estas normas y expectativas. Y de esta forma, el profesor se transforma en un ayudante para el estudiante para poder cumplir con estas expectativas y no lo transforma en un policía que vela por el cumplimiento solamente de la expectativa. Quickly now, I would like to give some examples of how you would, once you've established some expectations, like for example, what you have here in front of you. If you could translate that, please. Rápidamente, ahora veremos algunos ejemplos sobre las normas que pueden estar establecidas. Por ejemplo, lo que tenemos en la diapositiva. We behave, talk, and treat each other in a respectful manner. We understand that we are all different and respect those differences. We look after each other and we offer our support when others need our help. So these are examples of, imagine you've done a class with your students, and out of the many kinds of expectations they've offered, your class or your school has decided that these are the expectations that you will be using. What we need to realize then is that, well, what do we do? What do we do with these expectations? And this is the other way that often people don't realize that once you set these expectations up, they can be used as a tool to teach and to actually encourage positive relationships in the classroom. So I've got a script there that's been translated. I'll let you read that. This is an example of a student, in this instance, of a teacher, in this Mr. Barbudo, who notices that one of the students is speaking perhaps in a bullying manner to another student. And this is an example of how you would use an expectation as a teaching tool, as opposed to something to punish a student. Una de las formas en que podemos ver cómo la gente se da cuenta de estas expectativas, aquí tengo un ejemplo con un guión que quizás pueden leer sobre un estudiante que nota que un profesor nota que un estudiante está hablando de una manera como haciendo bullying y es un ejemplo de cómo usar estas expectativas o normas para una instancia de enseñanza en lugar de una instancia de castigo. So you will notice that the conversation that the teacher has with the student is very structured and is kept in relation to the student. It's not about the teacher coming forward with an authority over the student. What the actual guidance is to remind the student what the expectation is. So when you use these conversations,
what the purpose is not for you to exert and remind the student, not yet anyway, of the negativity of the situation, is to first prompt the student to act on the expectation. Noten que en esta conversación el profesor usa una conversación bastante estructurada y la relación es directamente hacia el estudiante. No hay un nivel de autoridad. Y esta pauta se usa para recordarle cuál es la expectativa o norma. La usamos para recordar, no de forma negativa. So you will see that even though these conversations look very casual, they have a very specific structure. First of all, they get the attention of the student and they remove the student away from the group, in which privately then they're asked, what is it that they're doing? And how does that relate to the norm? What I want to highlight about the structure, which is in the blue section here, is that in every instance, once the student complies, they are reinforced for that compliance. They are actually encouraged to do so. Often when we are speaking to students that are not keeping expectations, because there's an emotional component, the teacher is more concerned about authority. They miss following the instructions something that is worthwhile for the student, and they forget to reinforce the fact that the student stopped, spoke to the teacher, and then engaged in a more positive behavior. So it isn't just any type of conversation. It has a very significant structure. And of course, these slides are going to be available to you, and you can follow that structure from the slides. Esta conversación puede parecer muy casual, pero definitivamente tiene una estructura muy específica en la que se llama a la atención al estudiante, se le saca del grupo y en privado se le pregunta qué hace con relación a la expectativa o la norma. Como pueden ver en azul, cuando el estudiante cumple con esta expectativa, lo ideal es que se refuerce, que se les inste a hacerlo. Y los que no cumplen, dado que hay un componente emocional acá, los profesores ven esto desde un punto de vista de autoridad y pierden seguir una instancia en la que vale la pena subrayar lo positivo. Acá se detuvo, se habló y se llegó a lo positivo. Por lo tanto, no es cualquier conversación. Esta estructura estará disponible en la diapositiva para que puedan más adelante verla y revisarla. Here we have a more detailed aspect of the structure, in which basically this structure is taught to students. So in the research we've done, is teachers are taught to follow this structure, which is the one that you saw just previously. And you can see in more detail that it actually has a very specific format. It isn't just talking to the student. It prompts the expectation. It asks the student to recall the expectation, and then the student is reinforced for using the expectation in order to increase the possibility that the student will use that in the future. Aquí podemos ver más en detalle la estructura que se le enseña a seguir al profesor. Y en detalle tiene un formato, no es solo hablar, para que el estudiante pueda guardar esta información, esta enseñanza y usarla en el futuro. Aquí here we've got another one in which the student is a little bit more hesitant to follow the actual expectation. So you'll see from the slide that even when the student is actually not wanting to cooperate, there's another structure that then followed, in which the teacher continues to remain calm, but they use very specific prompts to allow the student to make their own decision about the
the expectation, but also this is the way that the teacher then focuses on the expectation and reminding the student about that expectation, as opposed to focusing on what we call the secondary behavior, which is the student not complying. We stay on track. And again, I want to highlight that even when the student doesn't initially cooperate and the teacher needs to be a little bit more clear with the expectations, we reinforce the eventual collaboration of the student, which is the last point. And that's very important. Aquí hay otro ejemplo donde el estudiante duda un poco más sobre si seguir la expectativa o norma. Y aquí se ve que aun cuando el estudiante no quiere cooperar, hay otra estructura en la que el profesor se mantiene calmado y el estudiante toma su decisión propia. Por lo tanto, aquí el profesor se enfoca en la expectativa y en recordarle al estudiante sobre ella, no sobre la conducta secundaria. Y aun cuando el estudiante no coopera, nosotros podemos reforzarlo para que colabore, y aquí llegamos al último punto. There's also going to be instances in which the student continues to be negative and doesn't want to follow the actual expectation. And this is another technique that we've taught in some of the studies I've done, we've taught teachers to follow if the student begins to be a little bit more difficult, let's say. And it also has a structure, which I want to share with you now, and which is called shared control. También van a haber instancias en las que los estudiantes van a continuar en el comportamiento negativo, y aquí vemos otra técnica que le puede ayudar a los profesores a lidiar con esto. También tiene una estructura y se le conoce como control compartido. The structure of shared control is that if we continue with the previous example, we continue to prompt what the expectation is. So here what you see is that the attention is not given to the overall behavior, but again, to the lack of the student considering the expectation for them. So one of the things that I want to highlight here is that the teacher calmly says to the student, you are now not following our expectation. You can see that in point number 3 with a P. And what I need to do is I'm going to give you a choice. You can continue with this behavior, and this is what's going to happen, or you can continue to follow our norms, and this is what's going to happen. So for the student, it's very clearly explained beforehand what will happen if they continue to misbehave, as well as what will happen if they continue to behave. This second part is seldom done by teachers when they're correcting a student. But I also want to highlight to you that then the teacher says, I know what you will do that's best for you, and gives the student time to make that decision. Esta estructura de control compartido, aquí tenemos un ejemplo de lo que se ve es que la atención no se le da al comportamiento, sino al estudiante para que considere su comportamiento. Y lo que quiero destacar acá es que el profesor, muy calmadamente, le dice al estudiante lo que ocurre cuando no cumple con la norma o la expectativa. Entonces le da una elección. Puedes continuar con tu comportamiento y esto es lo que sucederá, o puedes seguir la norma o expectativa y esto es lo que sucederá. Y así está muy bien explicado lo que sucede, ya sea que cumpla con su comportamiento o no. In this instance, the student complies, and again, it's reinforced for that compliance. But also sometimes students don't comply. Aquí el estudiante cumple
y se le refuerza que haya cumplido con la norma, pero hay instancias en las que los estudiantes no lo hacen. When we use shared control then, so in this instance, in this example, you can see the structure on the right-hand side. But the difference, the psychological difference of this technique is in the fact that the teacher provides the choice for the student as to what's going to happen next. In this example, you can see that the student says, you can't make me be good to everybody. In the feedback that the teacher gives, the teacher says, you have now decided that the consequence will be this. Now, why is this so important? Even though it sounds very simple, what this technique does is that it eliminates the feeling by many of these students that they're being targeted or that they're being treated unjustly. The use of this structure makes it very clear to the student that the consequence that's about to be given is related to their choice rather than the authority of the school coming down on them. They've been given an opportunity to reflect. They've been given an opportunity to choose. And then the following actions, which are different in every school, have to do with what the student has chosen to do rather than an imposition by the school. El profesor sabe, I'm sorry. Yeah. Cuando usamos el control compartido, la estructura sí presenta una dificultad psicológica, debido a que la elección que tome el estudiante generará lo que sucederá. Ahora, y el profesor puede decirle, lo que va a suceder, tú lo has decidido. Y se ve como algo simple, pero esto elimina la sensación de alguna forma en que el estudiante se pueda sentir como el objetivo de algo, sino que está muy claro que lo que ocurra será una consecuencia de su elección, no solo de parte del colegio, ya que se le ha dado una oportunidad para reflexionar y para elegir. Y luego de esta elección ha ocurrido algo, ha habido una consecuencia. Esto no es una imposición. What I'd like to say is that, of course, each of these techniques have to be practiced. They seem very simple, but they have a very specific structure. And what I also want to say is that, of course, they're not intended to work for absolutely everything. As mentioned by my colleague before, in a school, we need to have multiple levels of intervention. So, for example, if this student continues to not want to collaborate, what will you do? And that has to be looked at by the school. But what this I'll stop there. You, if you could interpret that. Aquí me gustaría decir que este tipo de técnicas se debe practicar. Se ve simple, pero requiere práctica. Y también es importante saber que no es algo que funcione para todo y para todos. Y quiero reflexionar en algo que mencionaba mi colega Verónica, es que esta es la razón por la que el colegio debe tener múltiples niveles de intervención, ya que si el estudiante sigue sin colaborar, ahí es cuando debe haber otro tipo de intervención. It's very important to understand that what these techniques do, what we have found they do, is that they allow, when practiced by the teacher, they allow the teacher to have a set script, something that they can memorize in order to manage a student, usually in situations that could be quite emotional and could easily get out of hand. And what we found is that if we are able to have a technique that keeps us calm, that makes the teacher feel that they're progressing towards helping the student, then everyone tends to calm down and it prevents the escalation into more difficult behaviors, which require more intense intervention. But what they also do is that they allow the teacher to provide feedback to the student when they're behaving well
and meeting the norms, thus allowing students who do not have a good idea of what it is that they need to do to actually learn how to better engage in their schools. También es muy importante entender qué hacen estas técnicas, ya que permiten que el profesor tenga un guión, que el profesor pueda memorizar estas técnicas y así lidiar mejor con los estudiantes, aun cuando se encuentren en una situación muy emocional, de manera que podemos evitar que una situación se nos vaya de las manos. Al mantenerse calmado y ayudar al estudiante, todos se calman. Y así podemos procurar un comportamiento diferente y evitar uno peor en el que se requieran más intervenciones. También se permite elogiar al estudiante para que de esta manera, para aquellos que no saben cuáles son las normas o cómo se ven, puedan entenderlas mejor y puedan comprometerse más con el ambiente en el que están. That's it. Thank you very much. That's the end of my presentation. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Estamos recibiendo comentarios de nuestro público. Por ejemplo, qué interesante cómo el lenguaje influye en la toma de conciencia. Es un comentario que nos ha llegado a través del chat. Sí, sí. Eh, De seguro, eso, voy a tratar mi español. De seguro, en la forma en que el lenguaje es sumamente importante en la forma en la cual transmitimos la expectativa que tenemos del comportamiento de las personas cerca de nosotros. Y esto se ha sabido por ya muchos años, que el lenguaje limita o crea más posibilidades según lo que nosotros usamos y cómo nos conversamos el uno al otro. Así es. Roberto, me gustaría, bueno, ya está acompañándonos nuevamente Verónica. Verónica también, muchas gracias por tu presentación. Tu público también lo agradeció mucho y gracias también por quedarte. Sabemos que estábamos iniciamos un poco más tarde por un problema técnico que tuvimos al inicio. Verónica también tiene compromisos ahora, así que vamos a hacer una muy pequeña, un espacio breve de preguntas. Y voy a iniciar contigo, Verónica, una pregunta que nos llegó. Dice, tú te referiste a la judicialización. Entonces, ¿de qué forma podemos ayudar a cambiar esta mentalidad de judicialización de la convivencia escolar para avanzar hacia un trabajo de un bienestar colectivo? Gracias, Claudia. Yo creo que buscando articular lo que yo les mostré con lo que les presentó Roberto, me parece que el cambio debe venir siempre de abajo arriba y de arriba abajo, en el sentido de que cambiar las pautas de interacción, muy desde el lenguaje, muy lingüísticas, muy paralingüísticas también, de cómo los profesores abordan los problemas de conducta, los problemas, lo que llamamos los problemas de aula, genera un ambiente distinto. Todos tenemos expectativas, siempre. El punto está, y siempre las comunicamos al final. Esas expectativas, como dice Roberto, pueden ser altamente excluyentes y segregadoras para algunos estudiantes. Yo tengo la expectativa de que solo los estudiantes, de los padres que yo considero que son buenos padres, van a salir adelante. Si yo comunico altas expectativas solamente hacia algunos estudiantes y no hacia otros. Lo que nosotros sabemos de la investigación que llevamos respecto del uso de prácticas de disciplina punitiva, que es cuando ocurre justamente lo contrario a lo que está señalando Roberto. Cuando ante el mismo conflicto el profesor dice, viste tú de nuevo, te voy a anotar voy a poner otra anotación negativa, mira la cantidad donde te vas a la inspectoría, te vas. Eso también genera como una norma social instalada, y eso también a la larga perpetúa los sistemas de segregación y exclusión. La judicialización, en ese artículo en particular, refiere como al ambiente de política educativa, que por ahí había otro comentario, genera ciertos efectos sobre los profesores
que sienten que se sienten como atrapados y angustiados, agobiados por los sistemas de test, ¿no? de las pruebas estandarizadas. Y eso hace que entonces generen un comportamiento muy orientado al reforzamiento, y eso también es una manera de interactuar con el estudiante, decirle, tú no te puedes esparcir en el sentido de, yo no te doy a ti el tiempo y el espacio para que tú también construyas la manera en que quieres aprender. Yo te digo a ti que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, y busco una respuesta. Entonces, por una parte pasa por, como señalaba, pedagogizar la convivencia, que tiene que ver, lo que mostró Roberto, es lo que llamamos las medidas formativas, ¿cierto? Y ahí había una pregunta, o sea, un comentario que dice, claro, esto es como los paradigmas restaurativos, justicia social, efectivamente, y eso a mí me gustó mucho como nos lo pone Roberto, de como muy, muy concreto y muy ejercitable. Me parece que ese es el cambio de abajo hacia arriba. El cambio de arriba a abajo tiene que ver con la modificación de nuestras políticas educativas que no están presentes solo en Chile, perdón, sino también en otras partes del mundo, para generar mejores y mayores sistemas de apoyo a los docentes y mayor tiempo también para que los docentes puedan colaborar con otros profesionales del establecimiento y entre ellos, para avanzar a formas como de aprendizaje y de instrucción que son más colaborativas. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, project-based learning. Perfecto. If you like, I can translate that. So, Roberto, thank you very much for your presentation. We have lots of comments, and one interesting one is about language. We read how language is so important to convey a behavior in someone. And Roberto answers, of course, we've learned how language can limit us or it can create even more. It's very important the way in which we talk about things and behaviors. So, Veronica, thank you very much for staying. We took a little bit longer because of our technical difficulties. And I have some questions here. There's someone asking about the judicialization of the school environment. So, how can we help to change that mindset? And Veronica answers, of course, in a way, we can change this from downwards to upwards and from upwards downwards. In the classroom, everybody has expectations. How they are communicate can be exclusive, and they can segregate a people. For example, I have this expectation of how children with good parents will behave, and I communicate these expectations, and that's what we know. So what has to do with the punitive aspect of it is the contrary to what Roberto was saying. For example, a teacher goes and says, so you again, get out of my classroom, you once again. So that's the social norm that it's perpetuating an judicial environment in the school, and this also makes that our teachers are overwhelmed, for example, because of the standardized testing, and their behavior is oriented towards one way of doing things. The teachers or the environment is not giving the opportunity to students to learn their own way to learn. I'm not giving you the space. I'm telling you what I'm looking for, and what I'm looking for is just one answer. So what Roberto shows are the formative ways. I like how Roberto put them, and this is the way downwards they change from downwards to upwards, and from upwards to downwards we can have a better system supporting our teachers with collaborative ways, for example. Muchas gracias a nuestra intérprete. Y finalmente una pregunta para Roberto. Nos explicaste de que se pueden distintos docentes, dependiendo de las asignaturas, pueden ir creando normas. Entonces, ¿cómo podemos evitar confusión al establecer normas en la diversidad de las aulas?
But so, Finally, I'm cuando, sorry, Robert, yeah, I'm just to have sorry, the yeah. question. Finally, a question for Roberto. You explained how different teachers from different subjects may create their own norms or expectations. So the question goes, how to avoid confusion within a classroom settings? Yes, that's a very good question. And again, I call this easy, hard kind of response. It's easy to say it, hard to do. And it seems simple, but when you create expectations for each of your classrooms, and I remember in Chile, the way that it works is that the teacher comes to the classroom in some schools, and in other times the students move about the school. It depends. Like if they're going to go to biology, usually they move to the lab. But if it's all the other subjects, they stay in the same classroom. So this is a great question, particularly the way that in Chile classrooms are organized. One of the things that I've done with a number of teachers is that once the expectations are created for each subject, what we do is at the beginning of the class, and I know that this may sound a little bit simple, is we literally ask the students in a very caring and joking way, hey, which class are we in now? Just that's it. You say, which class are we in now? Because the students, like what happens is that the teacher, in their mind, if they're the history teacher or if they're the Spanish teacher, knows which teacher they are. But students see teachers as in the plural. They're teachers. I'll stop there and then I'll continue if you could translate that. Sure. So, es una pregunta muy buena. Es una pregunta que es fácil y difícil a la vez. Es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Y parece simple. Al tener y crear diferentes normas o expectativas, en ambientes, por ejemplo, en Chile, donde el profesor es el que va a la sala de clases, algunas veces los estudiantes se cambian de sala de clases, por ejemplo, en biología, en que van a un laboratorio, pero generalmente es el profesor el que se va moviendo. Entonces, una vez que se han creado estas normas para cada clase, al principio de las asignaturas, lo que nosotros hacemos es que se les pregunta al estudiante con cariño y en forma de broma también, ¿en qué clase estamos? Y los profesores en su mente saben en qué clase están y los estudiantes ven al profesor, pero los estudiantes tienden a ver a sus profesores como un homogéneo, como el profesor, como todos iguales. And this is why it's called a pre-correction in English. I don't know, pre-corrección, me imagino que sea. Because what it's doing is that you walk into the classroom understanding that maybe the students are confused about what the next classroom is. So what you're actually doing is that you're preempting and highlighting to the student, this is English class or this is Spanish class. And you can then say, so what are we supposed to do here? And whenever I have explained this, and often people say, well, that's just too simplistic. But generally speaking, when you leave today, when you leave outside, you are going to notice that everywhere you walk, there are signs telling you where you should be walking, what to press. And now they've just become, you don't notice them anymore because they're subconscious. But the reality is that very simple techniques yield a lot of effect when they're used. And just a little sign which says, for example, no parking, it's enough. You don't have to put the whole law of why there's no parking and what will happen and things like that. Sure, some people will not respect it, but in the classroom, to avoid that confusion, you put the student in the frame of mind for your subject. You say, what classroom are we now? Oh, this is Castellano. Well, what were we doing last time I was here?
most of the kids will say, they won't know. Think about it. Let's think about it. What was it? Oh, we were looking at Cervantes. Okay. What was it that we said we were going to do now? And that begins the engagement from the student. What most teachers do is that they get there, they go to the board, they start putting questions up, and there's an expectation that the students know what's going to happen next. We took that away. What I say, although we all have expectations, I tell teachers when I work with them is make them clear, always publicize them. Bueno, a esto se le llama una precorrección. Y lo que se hace es que entramos y entendiendo que estamos en una siguiente clase, le destacamos a los estudiantes, bueno, esto es inglés, esto es lenguaje, y luego les preguntamos, ¿y qué hacemos aquí? Cuando le explico esto a la gente me dicen que es un poco simplista, pero cuando ustedes salgan hoy día van a notar que tenemos señales en todos lados que nos dicen a dónde ir, cómo ir, qué presionar y ya no las notamos porque son inconscientes, están en nuestro subconsciente y podemos concluir que es muy simple y muy útil. Una señal de no estacionar es suficiente, no tenemos por qué escribir y mostrar la ley, las multas, las consecuencias, no, solo lo respetarán. Y de esta forma nosotros podemos poner a nuestros estudiantes en el marco de qué clase estamos. Y les preguntamos simplemente, bueno, ¿qué hicimos? Muchos estudiantes van a pensar y se van a acordar y quizás van a decir, estábamos viendo a Cervantes. ¿Y qué íbamos a hacer esta clase? Y así es como los estudiantes comienzan a comprometerse dentro de la sala de clases y con las expectativas que se conocen y que ellos van a conocer. Todos tenemos expectativas, todos tenemos normas y lo ideal es que sean claras y que estén públicas, visibles. Muchas gracias a nuestra intérprete, por supuesto, a Roberto y Verónica. Ya estamos llegando al término de este seminario organizado por Fundación Chile y la Western Sydney University, junto con la colaboración de Educar Chile y también el programa PASES y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, donde Verónica es la directora de ambas instituciones. Agradecemos mucho la flexibilidad tanto de los expositores como del público que nos comprendieron esta dificultad técnica que tuvimos al principio. Hemos recibido muchas felicitaciones del público para ambos expositores. Claudia, te quería comentar que Muchas lo que gracias. señala Roberto, perdona, Sí. respecto Muchas de las gracias a normas, nuestra intérprete y muchas gracias a Roberto y Verónica. Estamos por terminar nuestro evento, nuestro seminario organizado por la Fundación Chile y la Universidad de Western Sydney con la colaboración de Educar Chile y la Fundación Paces para la Educación Inclusiva, de quienes Verónica es la directora de ambas fundaciones. Les queremos agradecer también por la flexibilidad a nuestros expositores y a nuestro público, quienes han expresado muchas felicitaciones a nuestros expositores. Verónica, algo nos querías contar. que en el libro de los recursos educativos Convivir Mejor Juntos, el primer capítulo es justamente sobre normas, sobre cómo generar, construir acuerdos con un video. Un poco esto es mostrarle que las estrategias basadas en evidencia son por una parte universales y tienen aplicaciones locales. Entonces, ahí habían algunas preguntas, los invito a descargar también el libro y poder trabajar, ¿no? Como primer paso respecto de los acuerdos que va más allá del RIS, del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, ¿no? De alguna manera tiene que ver, pero cómo generamos un enfoque que no sea punitivo en las normas y acuerdos. Yes, I would like to comment that we have a book of resources that I was mentioning earlier, and the first chapter is about norms.
We have a video on how to generate and construct and to build agreements. And we see that building norms is something that is universal and it can be applied locally. So I invite you to download this book and work on it, because not everything is about the internal set of rules of behavior within the schools. And that way we can learn a non-punitive focus. Verónica, nos preguntan, ¿dónde se puede descargar este libro? Where En can we Pases, download this book? pases.cl/recursos. Y si buscan Convivir Mejor Juntos en Google, lo encuentran. So it's paces, paces.cl/recursos/recursos. Or if you look for the name of the book on Google, you'll see it and you can download it. Bien, ya estamos finalizando y vamos a enviar estas presentaciones a través de Educar Chile, así que no se preocupen, va a estar todo ahí también. Muchas gracias por acompañarnos hoy y que tengan una muy buena tarde. We are finishing our seminar. We will be sending our presentations through Educar Chile, so you will have the material. And thank you very much for being with us this afternoon.